Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alberto del canal Agmax y hoy vengo con un tema de actualidad, y es que ¿quién nunca escuchó en su vida una frase tan castiza como de Madrid al cielo? Hoy venimos a cambiar la frase para tocar el tema de actualidad, y es que es de Madrid al encierro. Y es que hoy, 2 de octubre, a las 11 de la noche, entra en vigor el segundo confinamiento de Madrid. Y es el encierro de tanto Madrid como 11 de sus ciudades satélite, superiores a 100.000 habitantes, y que pasan una serie de baremos que para el Ministerio de Sanidad y Gobierno Central creen que no aprueba el que pueda estar desconfinada. Medidas o más bien requisitos que han puesto para este confinamiento un poco cogidos a pinza para ver, según esos baremos, qué ciudades se deben encerrar o no. Y es que esos baremos son muy curiosos, ya que algunos de ellos sí que se tienen en común con otras ciudades y otros países de Europa, y otros no. Otros, digamos, que son unos baremos en los que Madrid de alguna forma podría incumplir mucho más que otras ciudades. Y ayer, por ejemplo, día 1 de octubre, tuvo cierto lapsus el señor Fernando Simón, pues hablando un poco del tema, y se le escapó un poco que lo hacían por comunidades. Pero si bien, y adentrándonos más en el tema, vamos a hablar del programa, y espero que no se me vaya del tema, Objetivo COVID, Informe COVID, presentado por Iker Jiménez, periodista al que antes o hace un tiempo no se le tenía en cuenta a la hora de hablar de todos estos temas, porque quizá fue el primero que dio la voz de alarma, quizá fue el primero en tomarse en serio todo esto, y bueno, el tiempo no solo le ha dado la razón, sino que le ha posicionado donde debe estar. ¿Y qué tiene que ver Iker Jiménez con la frase de Madrid al encierro? O con esta expresión. Pues que en su programa, en el día de ayer, llevó una serie de expertos para hablar del tema que él lleva desarrollando con sus expertos durante un tiempo, y que van dando sus opiniones y van dando claves. Son expertos sanitarios y epidemiólogos, y dan un poco una opinión de qué está haciendo el ministro de Sanidad. La frase con la que quizás ellos dieron lo que es el artículo es: los expertos de Iker Jiménez estallan contra la canallada de Salvador Illa a Ayuso. O sea, para que se hagan una idea, dan una serie de razones para explicar el por qué todo esto se está llevando de una forma totalmente partidista, y en el que los daños colaterales somos los ciudadanos de a pie y, por supuesto, los enfermos de COVID. Los ciudadanos de a pie, porque tenemos que vivir un nuevo cierre, unas nuevas restricciones que no solo nos impiden la movilidad para salir de Madrid o de los pueblos, sino que es que además nos ataca a nuestra propia libertad, a nuestro propio trabajo y a nuestra propia forma de vida, sin ponernos ninguna solución concreta. Y es que hay que decir que España somos el país de Europa con una mayor incidencia en esta segunda oleada de pandemia, y que todavía pegan tiros al aire y no saben por qué sucede todo esto. Las claves que dan, y como voy a leer los expertos que tiene Iker Jiménez, las claves que dan, pues es un poco para que se lo hagan ver este ministro filósofo, colocado ahí de sanidad, y que, bueno, pues de alguna forma nos vienen a hacer una guerra entre partidos políticos que empieza a dar puta vergüenza ajena, y en la que los atacados y los que de verdad sentimos toda la mierda que ellos están tirando somos los que estamos en medio, que somos las personas, los que les votamos y los que con nuestros impuestos pagamos sus sueldazos de cojones y su vida de cojones. Hay que decir además que me gustaría ver, y creo que haré
haré un especial también cuando salga Fernando Simón en este programa que hace de surfero. Más que otra cosa para reírnos un poco o llorar viendo el inepto que tenemos ahí. Así que a la pregunta ¿qué estamos haciendo tan mal? Pregunta que hace Iker Jiménez, pregunta recurrente. El doctor César Carballo dice que todos estos errores se basan en 5 pilares básicos. 1. Nos hemos equivocado en el conocimiento de la infección. Y es que es lo básico. Nos hemos centrado en un indicador que son las camas de UCI y los hospitales, que menosprecian lo que es el virus. Con una transmisión comunitaria, ahí tienen las camas. Camas, en el mayor de los casos, vacías. ¿Todo esto qué viene a decir? Pues que nos estamos centrando, como ya dije antes, en ciertos baremos para confinar sitios sin centrarnos en lo que es el virus, sin centrarnos en lo que es la forma de expansión, simplemente diciéndole a la gente ponte una puta mascarilla, nada más. Y para cerrar o confinar ciertos sitios, no, es que las UCIs están a tanto porcentaje, es que las camas, es que los hospitales. Yo conozco gente que está trabajando en ciertos hospitales de la Comunidad de Madrid y no es el apocalipsis que están diciendo todos los días en televisión. Ojo, en ciertos medios de comunicación, que no en todos. 2. No se ha hecho caso a las aguas residuales. ¿Cuántas veces habéis escuchado en los informativos aquello de que en ciertas ciudades de Italia, ya desde el mes de mayo, por ejemplo en Milán, se estudiaban las aguas residuales para ver cuánta es la incidencia real de COVID, cuánto es la infección en la población? Hay estudios, según dice aquí, en agosto que ya hablaban de que Madrid y Valencia saltaban todas las alarmas, que se podían haber tomado ya medidas desde agosto para evitar cierta pandemia. Pero, ¿dónde estaban los expertos en agosto? ¿Dónde estaba el ministro de Sanidad? ¿Dónde estaba el señor Pedro Sánchez, etcétera, etcétera? De vacaciones en la playa. Da igual, hay una emergencia nacional, hay muertos y solo nos preocupa para ponerlos delante, para atacar al otro y para seguir sentado en el sillón donde están sentados. Esto es la puta realidad. Seguimos adelante. Según Carballo, nos faltan líderes. Esta sería la tercera razón. ¿Dónde están nuestros líderes? Como ya dije antes. En Italia está Giuseppe Conte. En Estados Unidos está el alcalde de Nueva York. Con unas medidas, con una popularidad enorme y medidas muy claras y concisas a los ciudadanos. Ciudadanos que en muchos de los casos no nos terminamos de enterar hasta dónde la restricción, en qué consiste los cierres de barrios, en qué momento me pongo o me quito la mascarilla, si yo llego a un negocio, qué porcentaje puede estar o no estar, con cuántas personas me puedo juntar, ahora hasta dónde podemos viajar o no. Es que no lo tienen claro. ¿Cómo quieren que la gente de a pie, que en muchos casos no tienen tiempo para ver las noticias, se les sorprenda con ciertas medidas que les pilla casi de improviso y que muchas veces no se terminan de enterar qué cojones es lo que está ocurriendo? Y es que para César Carballo, y concluimos, lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad con la Comunidad de Madrid le parece una canallada. Dice, lo siento, y hay que decirlo así, una canallada. No se puede hacer a los 6 minutos de una rueda de prensa. Lo que no se puede es decir o contradecirse a los 6 minutos de una rueda de prensa diciendo totalmente lo contrario. La verdad es que es así. Es así. O sea, si esperan que nosotros nos enteremos de todo y lo que hacen es que en una misma rueda de prensa, depende de lo que les preguntan, periodistas muy enterados, ¿no?, muy ávidos con el tema, les preguntan, oye, ¿y esto tal, no sé qué? Se contradicen ellos mismos. ¿Y esta norma cuándo entra en funcionamiento? Pues no sé, en los próximos días, para terminar la rueda de prensa y decir, mañana. Joder, es que en muchos casos quieren que nosotros nos enteremos de todo y de verdad es que, como dice el doctor, que eso machaca la credibilidad de la clase política y a mí me parece totalmente cierto. Yo creo que no hay menor credibilidad de la clase política que la que tenemos ahora y muy bien dicho por el doctor en el programa de Iker Jiménez.
Así que es que la verdad, esto es increíble. Otra de las cosas que aluden en el programa es las medidas de control fronterizo. Y es que es muy curioso cómo todos los países de Europa, todos, se ha tomado unas medidas de control de entradas y de salidas a los países, y en España no. Se nos confina en Madrid, se nos encierra, pero ahí tenemos Barajas y ahí tenemos las estaciones de tren, pero vamos, sobre todo Barajas, que es el primer aeropuerto de España y por donde entra todo el flujo de extranjeros de otros países, a veces con control y a veces sin control. Y como ya se ha alegado y ha salido en varios noticieros, por ahí entra la gente como cada uno como quien quiere y no se les hace ningún tipo de control. Se les hace un par de preguntas y ala, para adentro. Eso es el mejor de los casos, porque hay gente que entra directamente, sin decir nada. O sea, esto, y lo digo de verdad, queremos que nosotros, los ciudadanos, cumplamos todo, pero ellos, las medidas que deberían de tomar para realmente frenar esto, pues bueno, pídele cuentas al rey, que mejor no hablemos de ese tema porque ya tenemos bastante. Así que, bueno, otra de las alegaciones que hace es que no puede ser que en estos días un conocido político diga que el 80% de los contagios, al unísono con el aeropuerto, que el 80% de los contagios provengan del aeropuerto. Y bueno, esto puede ser verdad o mentira, pero honestamente no sabemos porque no se ha hecho ningún estudio, no se ha hecho ningún control. Hay políticos, y es lo que dicen aquí, que dicen que, y contradicen a lo que he dicho antes, que el 80% pueden venir de los aeropuertos, y luego otros que puede ser que sea un 0,00001. Algo que es mentira. Es mentira que se diga que el 80% pueden provenir de los aeropuertos y es mentira que sea el 0,0001. Por eso lo de la poca credibilidad de los políticos. Porque es que si no se ha hecho ningún tipo de control, ¿cómo sabes cuál es el flujo de incidencia en un aeropuerto? Entonces, claro, ante todo esto, ante todas las mentiras y ante todas las cosas que se podrían hacer y que se hacen mal, es normal que en un programa como este los expertos estallen en decir lo que para ellos es de lógica común y que no se les consulta, pero que para los políticos todo esto es utilizarlo para seguir ahí. ¿Y cómo tapan sus cagadas? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo tapan sus cagadas? Con las cagadas del otro. Es que si fulanito la caga, así mi cagada es menor. Así yo, oye, es que lo hago muy bien. Como hoy amanecemos en los noticieros con la noticia de que la aspirante a presidente en Nueva Zelanda dice que Pedro Sánchez es uno de sus políticos de referencia internacional. Mira, señora de Nueva Zelanda, yo creo que a usted le pilla esto tan lejos como que está en las antípodas, ¿eh? Y cuando usted está en las antípodas y no vive en un país como España, vive en un país con tan solo 4 millones de habitantes, con las políticas, y lo sé porque un hermano ha vivido allí, con las políticas de migración más estrictas del mundo, o sea, no cualquiera va a vivir a Nueva Zelanda. Es muy fácil ver a un país como España, donde las políticas de migración son la percha del cachondeo, donde cualquiera entra por nuestros aeropuertos, donde somos, por la posición geográfica que tenemos, un país estratégicamente al lado de África y por donde tenemos flujos de inmigración ilegal que nos entran todos los días y que tenemos que rescatar si no se nos mueren en los mares, población que mucha de ella vienen sin control y enfermos de coronavirus como de otras muchas enfermedades que no son de aquí de Europa y que tenemos que curar cuando llegan a nuestras fronteras o cuando las traspasan, porque en muchos casos las traspasan de forma ilegal y se cuelan. Es normal, es su forma de vida, pero son problemas que tiene España y no tiene usted. Que usted me diga que su político de referencia pueda ser un señor como Pedro Sánchez, cuando usted lo ve desde tan lejos, es que usted no vive en Europa. Usted no está viviendo cómo se está gestionando esta pandemia. En un programa de televisión nada sospechoso con Iker Jiménez en La 4,
que se vincula más, probablemente, a su imagen corporativa más de izquierdas, más vinculada puede ser que a PSOE o a Podemos, y están haciendo una crítica tan dura y tan feroz, eso es porque ni ellos lo están haciendo bien y están recibiendo críticas hasta de los suyos. Crítica porque el ciudadano no es ciego. Al ciudadano no se le pueden tapar los ojos. Vemos todo lo que ocurre, sufrimos todo lo que ocurre. Ahora el cierre de Madrid. Y como la pregunta que yo hago, un poco de cierre a todo, ¿qué será de nosotros? ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados? El que tiene un negocio, ¿cuánto va a durar hasta que él pueda volver a su vida normal? Porque estamos hablando de que estamos en octubre y nos cerraron en marzo. Muchos de los negocios no han vuelto a abrir. Otros han abierto con muchas restricciones. Otros abrieron y tuvieron que cerrar. Y así. Gente que está en el paro. Gente que está teletrabajando. Gente que tenía pensado abrir algo o emprender y dice, ¿yo cómo voy a emprender en pleno 2020 con la que está cayendo? Bueno, pues a todas estas preguntas espero que de alguna forma tengamos alguna respuesta por parte de quien hemos colocado ahí. En fin, si esto no os hace reflexionar, así que muy bien por el programa de Iker Jiménez una vez más. Me gustó mucho lo expuesto. Yo creo que es muy valiente y las críticas que le han hecho a Informe COVID, yo creo en muchos casos, tanto a Informe COVID como a Cuarto Milenio, como a su canal de YouTube, son totalmente injustas. Yo creo que mucha gente ha tratado a este periodista y a su mujer como que son dos periodistas que hablan de temas frikis de misterio, pero no. Son dos periodistas que se han tomado muy en serio algo que para nada es un misterio, algo que es una completa realidad, y para el que tenemos que estar muy agradecidos y para el que muchos de los políticos deberían de haber tomado un poquito más en serio y no decir que son unos exagerados, que son unos alarmistas, que son los frikis de la tele. No les hagáis caso, no os pongáis mascarilla, iros a todos los lados, iros de vacaciones, iros a manifestaciones, eventos deportivos y el cachondeo que os dé la gana. ¿Os está avisando toda Europa? Pero nosotros vamos a hacer caso a este señor. Así que muy bien, si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like, si no le dais un dislike, por supuesto aquí tiene todo cabida. Y chao chao, nos vemos en otro vídeo, podéis suscribir, escribirme comentarios que yo os contestaré encantado de la vida y esperemos que todo vaya mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay, no tenemos otra. Conformaros con lo que tenéis. ¡Hasta luego!